Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos en esta nueva edición de Premios Reco. Esta es la sexta edición que tenemos el gusto de comenzar y de inaugurar en este mismo momento. Este es el sexto certamen que organiza el ICON para premiar a las pequeñas y medianas organizaciones. Este es el espacio homenaje para ellas por todo el esfuerzo durante todo un año, durante toda su vida, pero también durante este año tan difícil que hemos tenido. Aquí vais a conocer las propuestas como premiadas como mejor plan de mejora y mejor proyecto. Soy Ana Santa, soy la coordinadora del Instituto para la Calidad de las ONGs, ICON, y sé que pongo voz a muchas compañeras y compañeros cuando digo que por fin ha llegado este día. Ya son 6 ediciones, como decíamos, es un año difícil, pero hemos querido seguir ahí, apoyando a las organizaciones más pequeñas en su camino de mejora, en su camino de desarrollo organizativo para la mejora de la calidad. Si el año pasado el Premio Reco tuvo como eje vertebrador el lenguaje, con el vídeo de Longalés que acabáis de ver como una de las cosas más rupturistas que ha podido hacer el Instituto a efectos de comunicación, este año vamos a hablar de transformación. Transformación que está en nuestro ADN. Somos pequeñas organizaciones que nacimos justamente para cambiar las cosas que no nos gustaban, las cosas que estaban mal. Y es por eso que la transformación es algo con el que nosotros vivimos continuamente. Pero en el entorno en el que vivimos es súper rápido, es cambiante y por eso a veces es tan complejo transformarse al mismo ritmo que el entorno. Una de las ideas a las que seguramente hemos llegado todos y todas este año es que hablar de transformación casi ya es un deber. Pero no siempre los equipos, las organizaciones nos acompañan y se alinean con este cambio necesario que debemos hacer. Este cambio social, económico, cultural, geopolítico, ecológico, humano, el cambio a lo digital, se está dando, queramos las personas o no. Ir detrás o delante de él es una decisión que tiene que tomar la propia organización. No podemos negarnos a participar en la transformación que se está gestando ya en el entorno porque será sí o sí, queramos nosotros o no queramos. Esta reflexión nos ha inspirado para que el tema del cambio sea el tema de este año en Premios Reco. La visión que queremos compartir con vosotros es que tener una cultura organizativa proclive al cambio, sensible al cambio, con organizaciones que abracen la incertidumbre, es exactamente la manera de entender las lógicas y las tendencias que operan en nuestro entorno actual. Para profundizar más en este tema, a lo largo del día hemos invitado a personas que van a hablarnos del cambio, de la transformación desde diferentes ópticas, desde diferentes universos. Lo que queremos es daros ideas para llegar a ser entidades que formen parte de este cambio, promoviendo una sociedad cada vez más justa, más igualitaria, más ecológica, más sostenible y también más digital. Premio Reco, como sabéis, fue rebautizado en el año 2020, antes se llamaba Reconociendo Calidad, y fue el año pasado la primera vez que hicimos este certamen de manera íntegramente online. Este año queremos dar las gracias muy especialmente al público que tenemos hoy, un público muy reducido. No hemos querido renunciar a esa presencialidad que tanto nos gusta en este tercer sector. Y es un público muy especial, al que doy una bienvenida muy calurosa, porque todas las entidades, todas las personas que están aquí son con entidades con las que hemos trabajado de alguna u otra manera a lo largo de los programas, proyectos y servicios que ofrece ICON. Así que una bienvenida muy calurosa y muchísimas gracias por estar con nosotros. También un saludo muy especial a las personas y a las entidades que nos ven por streaming. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya desde el principio os pido perdón si algo sale mal. Es la primera vez que hacemos un formato híbrido con público y en streaming a la misma vez. Por lo tanto, nuestras disculpas si algo no funciona mal o hay un pequeño error. También desde el principio dar las gracias a todo el equipo que no estáis viendo, pero que nosotros sí, que es el equipo de Seven Worlds, y al espacio Monbull, que siempre nos cuida tanto y está siempre acogiendo las propuestas que hace ICON. Con 5 ediciones a la espalda, han sido muchísimas organizaciones las que han pasado por este certamen. Han sido muchas las premiadas y que de alguna manera siguen vinculadas al ICON. Y por eso, en este momento, quieren estar presentes de alguna manera y homenajeando también a las entidades ganadoras, nos han hecho este pequeño vídeo que queremos mostraros ahora. Así que, dentro vídeo.
Muchas gracias a las entidades ganadoras de otros años que han querido estar presentes con este vídeo tan simpático. Y ahora vamos a empezar. Tengo el honor y la gran suerte de contar con una mesa de apertura de lujo. Tenemos 3 personas aquí que son muy conocidas en el sector y que bueno, pues nos van a dar también sus ideas sobre la calidad, sobre la mejora, sobre cómo hacer bien las cosas, sobre el valor que tienen las cosas pequeñas, pero también sobre transformación y la necesidad de cambio que tenemos todas las organizaciones. Tengo el placer de contar con la mesa de apertura con 3 personas. Empezamos a presentarlas rápidamente. Son Enrique Galván, él es presidente del ICON y también director de Plena Inclusión España. Patricia Bezuna Artea es la directora general de Servicios Sociales y Diversidad Familiar del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Buenos días, gracias. Y Carlos Usías, él es el presidente de APN España y que tiene una larguísima trayectoria también en el tercer sector. Ellos van a abrir este certamen de Premio Reco cuando queráis y muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días a los 3 y Enrique, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos y todas. Como nos ha presentado Ana, pues me gustaría saludar y agradecer especialmente pues, la presencia de Patricia Bezuna Artea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, que repite, es fiel, ¿no?, a la llamada y se lo agradecemos mucho porque el año pasado pues, tuvimos la suerte también de contar con ella y también el año pasado recordamos que Patricia, además de ser directora general y tener una amplia trayectoria profesional, tiene la suerte de que tuvo una formación muy buena porque estuvo participando en el ICON, en el Centro de Desarrollo e Innovación del ICON y que por tanto ha visto crecer y desarrollarse a esta organización. Así que Patricia, mil gracias por acompañarnos. Y también, como no, a Carlos Usías, que es presidente de APN, que también es no solamente presidente de APN España, sino de EAPN Europa. Y tiene, desde mi punto de vista, un valor fundamental poder contar con Carlos aquí como representante de esos espacios comunes que a veces le llamamos las plataformas, como algo así genérico, ¿no?, pero que tienen un valor fundamental de estructuración y de generación de un proyecto común. Que cada plataforma lo declina con una mirada específica, ¿no?, pues la lucha contra la pobreza, contra la vulnerabilidad en este caso, que significa EAPN en España, pero otras plataformas, el CERMI en el ámbito de la discapacidad, la plataforma del voluntariado de España, que es también miembro y parte muy activa del ICON, la plataforma del tercer sector, la plataforma de ONG de acción social, que también forma parte de nuestra organización y que, por tanto, yo creo que lo que nos ayudan es a generar esa interconexión, interdependencia en lo que estaba Ana también explicando en las palabras iniciales. Tenemos un reto y ese reto tiene muchas variables. Puede ser una ecuación con muchas incógnitas, pero el reto es uno. Y el reto tiene una mirada de emergencia climática, tiene una mirada de desigualdad social, tiene una mirada de igualdad o equidad en el ámbito tecnológico, pero muchas veces nos podemos perder en la selva y decir, oye, pues aquí qué cantidad de biodiversidad hay, ¿no? Pero al final nuestro trabajo es generar espacios sociales inclusivos, diversos, prósperos, justos. Y ese es el trabajo que luego vamos a ir declinando en distintas miradas, visiones, pero ese es el que nos une aquí. Y por tanto, tanto las plataformas, el rol de la administración pública, el trabajo de las ONGs es fundamental. Yo soy presidente de Plena Inclusión, no, perdón, como me oiga mi presidente me mata. Soy director de Plena Inclusión y temporalmente presidente del ICON. Y el ICON tiene una cosa que yo creo que muchas veces no valoramos, que es la construcción compartida y generosa y voluntaria de las ONGs de España. Muchas ONGs de España, además de su trabajo, de sus dificultades, de sus problemas de no llegar a fin de mes, de justificar
al ministerio, todas esas cosas que tenemos que hacer, pues dedican tiempo a construir soluciones para todas las organizaciones. Soluciones que comparten, soluciones que creen que tienen los valores que identifican a las organizaciones españolas de acción social, de cooperación al desarrollo, de trabajo en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental. Y eso tiene un valor fundamental, porque lo que estamos haciendo es, con nuestras acciones, con el día a día, con lo concreto, demostrando que hay una manera de hacer sociedad, y es la nuestra. Ahora mismo hay un debate en el ámbito europeo sobre cómo se deben definir las ONGs. Y eso ahora se está debatiendo un tema que a mí me parece de un calado brutal. O sea, Europa tiene claro lo que es la administración pública, tiene claro lo que es el mundo empresarial, pero no tiene claro, después de tantísimos años, de cuáles son y qué papel ocupan las organizaciones no gubernamentales. Ese tercer sector que influye, que trabaja todos los días para hacer posible que esta propuesta, este modo de entender la sociedad que tenemos nosotras y nosotros, gane espacio. Yo siempre comento que ahí me gustaba mucho, ha fallecido hace poco, Humberto Maturana, decía que la gran pregunta de este siglo es si queremos vivir juntos y juntas. Dice, si nosotros respondemos a esa pregunta diciendo queremos vivir juntos y juntas, el resto va a venir dado por la necesidad de convivir, de compartir, de cooperar, de construir desde esas distintas miradas. Y hay una corriente fuerte donde dice que la sociedad tiene que ser un espacio con cierto nivel de equidad, pero donde cada uno juegue su partido. Y donde la competitividad, la búsqueda de una solución para mi colectivo, para mi espacio, tenga un valor superior al otro. Pues yo creo que ese es, desde mi punto de vista, el trabajo o proyecto común que tenemos las ONGs en España. Y el ICON tiene la misión de generar o ser anfitrión de una posibilidad de construir soluciones compartidas y de hacer competentes a nuestras organizaciones para responder a estos retos tan complejos, tan complejos. Dicen que vivimos en un mundo caórdico, ¿no? Que tenemos que saber poder entremezclar el caos en el que estamos viviendo, la incertidumbre, la indefinición, con un orden interno, que en nuestro caso tiene que ser un orden estructurado desde los valores de las ONGs. Yo no tengo mucho problema en vivir en un orden caórdico porque vivía en una familia que éramos 9 hijos. Y entonces no había tantos calcetines por la mañana como niños. Y entonces aquello era la construcción. O sea, al final salíamos todos vestidos. Pero no, yo decía, pero ¿y cómo es posible, no? Cuando iba a casa de unos amigos, yo siempre les decía, por favor, ¿me puedes enseñar tu cajón? Y veía sus calzoncillos, sus calcetines, y de ahí, todos son para ti. Bueno, pues quiero decir que es verdad que nos tenemos que acostumbrar a vivir en un contexto tremendamente definido por ese cambio que es uno de los argumentos del día de hoy, ¿no? Es un cambio que nos puede angustiar, que nos puede poner en el acento de nuestra incompetencia o impotencia para resolver las cosas, ¿no? Pero eso también sería como una idea de que estamos llamadas las ONGs a resolver todo, y solos. Y yo creo que por donde van los tiros es construir grandes agendas, grandes alianzas y un trabajo compartido, donde en ese orden, en ese desorden, en ese caos, tiene que haber una cosa fundamental que penetre como alma de todas las organizaciones, y es la generación de confianza. Y eso es fundamental. La relación entre personas, entre organizaciones, tiene que estar basada desde la confianza en la construcción compartida de las mejores soluciones. Y ese papel lo tiene que tener como elemento central o como constante permanente en su mensaje las ONGs. Junto a eso hay una parte técnica, y el ICON es un instituto fundamentalmente de carácter profesional, donde podamos ofrecer espacios para
darnos empoderamiento, competencias en la gestión de la diversidad, en la gestión del cambio, en las soluciones digitales, en nuestra responsabilidad sobre el impacto de nuestras organizaciones en el ámbito medioambiental, nuestra capacidad para ser generosos y generosas en el ámbito internacional. Y eso no se hace no viene por el espíritu o por los valores, sino viene por un rigor profesional, una alta competencia, que también tiene un reto muy importante, y es cuidar a nuestras personas, cuidar a los profesionales que trabajan en las ONGs, a los voluntarios y voluntarias, y es un tema también que tenemos que poner en la agenda para dignificar el sector y las condiciones que tienen. Y en ese espacio yo creo que le podemos dar un tinte, ¿no? En el caldo que estoy intentando pues describir, tú le puedes poner un tinte color negro y hacer una visión del mundo y de lo que viene terrible, o puedes ponerle cierto tono optimista, desde la confianza y desde la fe que tenemos en las personas. Porque claro, si las ONGs trabajamos pensando en que las personas tienen capacidades, tienen talentos y necesitan oportunidades, eso, desde una coherencia de nuestro mensaje, nos tendría que llevar a tener mensajes positivos, mensajes de ilusión, mensajes de que estamos ganando el partido. Y a mí me parece que eso es fundamental. Y en esa parte de proyecto común que tiene el ICON, esa parte de ámbito tecnológico, de competencias, de metodologías para que las organizaciones las puedan incorporar y generar soluciones efectivas, también hay una parte que es la de convivir con un tono de que merece la pena. De que esto, de lo que va, es de trabajar mucho, pero también de disfrutar mucho, de hacer red, de compartir, de pasárselo bien, de disfrutar. Y los premios RECO son nuestra gran fiesta. Es el pequeño homenaje que tiramos la casa por la ventana. Esta no es nuestra, pero bueno, la nuestra la tiramos por la ventana y decimos, es que la gente, las organizaciones se merecen tener un reconocimiento importante a la labor esencial que realizan. En la COVID hemos dado, yo creo, un nivel altísimo de respuesta social. Yo creo que eso es un orgullo para el sector y también tiene que ser un orgullo para el Gobierno de España tener un sector como el que ha sabido estar a la altura de una situación de emergencia desconocida y tan dura, y tenemos que cuidarnos y disfrutarlo. Yo creo que hoy hay varias charlas inspiradoras que nos pueden ayudar a poner foco. Hay ejemplos de organizaciones que han hecho soluciones de alto nivel con recursos con los que tienen y que por tanto también nos dan un ejemplo de eficiencia, y son oportunidades para que podamos aprender, que podamos disfrutar, que podamos fortalecernos, ¿no? A mí me gusta mucho que hay, ahora que lo saco por casualidad, hay una convocatoria, ¿no?, de subvenciones donde se pone el foco en el fortalecimiento del tercer sector. Y es que eso es fundamental, fortalecer el tercer sector, y no es porque esté Patricia aquí, es la mejor inversión que puede hacer este gobierno, porque merecemos la pena, ¿no? Así que os quería agradecer a todas las organizaciones que os habéis propuesto para los premios RECO, fundamentalmente a las premiadas, a todas las personas que trabajáis en las organizaciones, en las medianas, en las pequeñas, pero que las grandes también pueden aprender mucho de lo que se hace en el ICON, y fundamentalmente también reconocer ese trabajo, felicitarnos, reconocer el trabajo fundamental que hace el equipo del ICON. Es un equipo muy pequeño, pero con un poder y una capacidad tremenda, y las entidades, las organizaciones que forman el ICON, somos unas cuantas, que dedicamos tiempo, que dedicamos esfuerzo, que ponemos mucha ilusión para construir ese espacio de conocimiento, de mejora, de innovación. Nos gustaría ser más, no os voy a mentir. Voy a hacer un llamamiento, como esto es muy televisivo, como, ¿no?, Antonio Lobato, ¿no?
voy a hacer un llamamiento para que muchas organizaciones, muchas plataformas sientan la curiosidad, quieran venir a contribuir, a ayudarnos a seguir haciendo posible pues, la tarea que nos toca como misión. Esto nació porque un grupo de organizaciones del tercer sector, pues hace 25 años, pensaron que era muy importante una mirada de calidad específica que tuviera los valores del tercer sector, y ahora nosotros hemos tomado ese testigo y es sobre todo un foco en la calidad, en la innovación y en la transformación. Y la transformación pasa por ser capaces de comprender que para que los otros cambien, para que se den esos cambios, no hay otra solución que ser capaces nosotros y nosotras de transformarnos, de mirar de otra manera, de comprender las cosas distintas. Y ahí hoy voy a terminar la primera romanza de la ópera tosca, comienza diciendo recóndita armonía de bellezas diversas. Las ONGs tenemos que ser capaces de leer lo recóndito, lo que nadie ve, descubrir las esencias fundamentales de lo humano que están ahí, que están llenas de diversidad y de belleza. Muchísimas gracias y felicidades para todos y todas. Muchas gracias, Enrique. Desde luego que merece la pena. Aquí estamos y aquí hay un público maravilloso que lo puede atestiguar. Y pasamos ahora a Patricia Bezunartea Barrio. Ella es directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales y como ya la ha presentado Enrique de una manera tan fantástica, simplemente lo que voy a hacer es pasarle la palabra y agradecerle que haya estado otra vez aquí en Premio Reco con nosotros. Gracias, Patricia. Cuando quieras. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, Enrique, por la presentación. Gracias también a Carlos, que colaboramos muy estrechamente también desde el Ministerio. La verdad que me encanta estar en estos premios y poder participar en este encuentro, porque después de haber visto nacer a la criatura y sus primeros pasos, pues la verdad que es un gusto poder ir anualmente al menos ver cómo va. Entonces, la verdad que por mi parte pues es siempre un placer, porque creo que soy una convencida de que hay que hacer las cosas bien, que las organizaciones para desarrollar todo su potencial necesitan un proceso autorreflexivo y un proceso de trabajo con unas bases sólidas, como has dicho, en los valores y que permitan realmente hacer las cosas cada vez mejor, ¿no? La idea de la mejora en las organizaciones creo que es muy importante. Y además es muy importante en un momento como este. Venimos de una realidad que parece que antes de la pandemia no existía nada, o incluso nos puede llevar a pensar que todo era perfecto, y yo creo que nada más lejos de la realidad. Yo creo que, por supuesto, la pandemia ha venido a sacudir la sociedad y hay muchísimas cosas que hemos padecido, ¿no?, en estos últimos meses, pero creo que, como bien dices, como tenemos que ponerle un tinte un poco positivo a las cosas, creo que nos ha sacudido a todos y a todas y también nos ha puesto delante la evidencia de que las cosas no pueden seguir como estaban y no pueden seguir en el tercer sector, tampoco en las administraciones públicas, porque la situación previa, pues como ya conocéis, era una situación de desinversión en el que el trabajo que se realizaba desde la base era un trabajo cada vez más esforzado, con una demanda creciente y con unos recursos menguantes. Desde luego, los últimos años antes de la pandemia no han sido años en los que podamos decir que hayamos sido capaces de mejorar la sociedad en términos de mayor bienestar para todas las personas y, como sabéis, pues la pobreza, la exclusión, esto seguro que lo cuenta Carlos fenomenal, mejor que yo, no solo no se redujo, sino que se incrementó. Y yo creo que era un momento en el que teníamos todo el mundo claro que había cosas que no iban, que no podíamos avanzar. De hecho, yo creo que fue una época en la que se lanzaron ideas muy innovadoras de cómo deberíamos hacer las cosas para que pudiéramos conseguir esos retos que como sociedad, en los que como sociedad teníamos que avanzar. Y la pandemia nos ha hecho llegar a la conclusión de que ese cambio, esa transformación tenía que existir.
Me parece muy acertada la elección de la palabra, de la idea, del concepto de transformación, porque creo que estamos en ese momento. Esto tiene algunas cuestiones, como decías, hay incertidumbre, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero también trae oportunidades y creo que esas oportunidades de hacer las cosas diferentes merecen la pena. Y entre esas cosas que tenemos que hacer diferentes es incrementar esa colaboración. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es la consciencia de que nadie de forma separada puede resolver las cosas, que necesitamos a las administraciones públicas en su papel, que tiene que ser reforzado, que había sido debilitado previamente y que tiene que ser reforzado, las entidades del tercer sector en el suyo, llegando allí donde la mirada de la administración pública es difícil que llegue, buscando conjuntamente formas de colaborar para hacer una sociedad mejor, y creo que la idea de la colaboración, la idea de la necesidad de avanzar en alianzas, creo que es una de las ideas más potentes que nos ha traído estos últimos meses. También yo creo que hemos visto las costuras del sistema por todos los lados, incluso sistemas que entendíamos que eran fuertes, que estaban bien dotados, que mostrábamos con orgullo y seguimos mostrando, por supuesto, pues hemos visto cómo en algunos aspectos había que mejorarlo. Desde luego yo creo que otra cuestión importantísima es la necesidad de invertir. No podemos mejorar sin hacer algunas inversiones en algunas cuestiones estratégicas que son fundamentales para poder seguir avanzando. Y desde luego esa necesidad de transformación de las cosas. Es decir, tenemos que cambiar, no podemos seguir con la misma dinámica, con los mismos modelos, con las mismas metodologías de atención. Nos ha hecho también esta pandemia mirar hacia lo local, hacia la comunidad, lo cual conecta muy bien con el objeto del ICON de dar importancia y volver a poner en valor el trabajo de entidades a lo mejor no tan grandes, no tan potentes económicamente, pero con un impacto en la calidad de vida de las personas muy importante. Obviamente esa transformación nos obliga, como ya has mencionado, Enrique, a convivir con la incertidumbre. Y yo creo que eso es algo que nos ocurre desde todos los puntos de vista. Esto dice que las crisis siempre surgen o pueden surgir de un problema o de una situación crítica, pero siempre nos traen oportunidades, y creo que ese es el marco en el que estamos en este momento. Estamos redefiniendo cómo queremos que sea el futuro. Esto es un planteamiento muy exigente, trabajamos mucho, me consta, tanto de la administración pública como desde el tercer sector, pero me gustaría incidir en lo que tiene de oportunidad de poder hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Y llegar a las personas de una forma diferente. Y esto ha pasado de forma muy evidente en algunos sectores, en el ámbito de las personas con discapacidad, en el ámbito de las personas mayores. Hemos visto muy crudamente lo que supone la institucionalización, y hemos visto cómo además las personas no es allí donde quieren estar, y que tenemos que ir a modelos que sean más respetuosos con el bienestar y con la decisión y con lo que las personas quieren. Y esto se podría llevar a cualquier otro sector. Creo que allá donde miremos, desde el punto de vista de la sociedad, del bienestar social, llegaremos a la misma conclusión, que tenemos que reformular esas maneras de intervenir para ser cada vez más cercanas a lo que las personas quieren. Y en todo este panorama incierto, pero con oportunidades, muy ilusionante yo creo también, por poner esas gotitas en el caldo más rosadas o más claras, creo que el ICON está llamado a ser una herramienta fundamental. Creo que ese apoyo que las entidades pueden tener, o que tienen de hecho ya, para ser acompañadas en todo ese proceso de transformación tiene mucho valor. Y en ese sentido creo que es muy importante la labor que hacéis, y que desde aquí y desde el nombre del Ministerio me gustaría hacer en este momento. ¿Y qué creo yo que va a ser importante en esta nueva etapa? Creo que tenemos que profundizar en hacer buenos diagnósticos de nuestras realidades, de lo que hacemos, de lo que somos, de las personas a las que atendemos. Para mí esta ha sido una de las más graves carencias que hemos encontrado en la pandemia, ¿no? La dificultad de, en un momento en el que necesitamos muchos elementos de apoyo para tomar decisiones rápidas, esos elementos de apoyo no existen. No sabemos en realidad qué pasa
y por lo tanto tenemos que suplir eso, o tuvimos que suplir eso, con una coordinación muy estrecha con quienes tenéis esa posibilidad de tener información sobre el terreno. Y esos buenos diagnósticos tienen que ser hacia afuera, hacia la sociedad, hacia lo que la sociedad nos pide, pero también hacia dentro de las organizaciones. Y tenemos que tener esa confianza también en nosotros mismos, no solo en los demás, para saber que, a pesar de que podamos poner la mirada en un problema, en algo que no funciona en la organización, en un aspecto que es claramente mejorable, tenemos la capacidad, tenemos la fuerza y tenemos la voluntad de poder avanzar. Con lo cual es importante desarrollar esos procesos autorreflexivos que nos puedan llevar a ser mejores en el futuro, ¿no? Hacer las cosas bien, y ahí nos lleva un poco al tema de la calidad. Hacer las cosas bien no es solo protocolizar, como ya supongo que desde el ICON hacéis. Hacer las cosas bien es cimentar en unos valores sólidos, es pensar la organización en términos estratégicos, es diseñar los pasos para poder llegar allá donde queremos llegar, es tener las referencias que nos anclen bien en la realidad para poder seguir avanzando. Y desde luego, como bien decía antes Enrique, nombrando esta subvención de la que usted me hablaba, creo que las administraciones públicas tienen que apoyar claramente esta transformación. Porque a veces, como bien sabéis, como bien sufrís o disfrutáis cada día, las dificultades son muchas, el esfuerzo también es mucho, y es importante también tener apoyos en ese sentido, y por eso entendemos que tenemos que hacer una apuesta clara para apoyar esa transformación en las organizaciones. Y además tenemos otro reto, que es abordar lo complejo. Las cosas nunca han sido sencillas, pero yo creo que ahora muchísimo menos, y además yo cada vez estoy más convencida de que para resolver de verdad las cosas tenemos que pensar en grande, tenemos que ver todas las implicaciones que eso tiene. Esto nos lleva a las alianzas, pero nos lleva también a pensar que aunque atendamos a un colectivo, ese colectivo, cada persona que pertenece a ese colectivo es muchas otras cosas más, además de lo que atendemos, y tenemos que tener esa mirada que ahora se llama interseccional sobre la realidad, y tenemos que diseñar soluciones complejas que casi siempre son en colaboración con otras organizaciones. Desde luego, no perder los valores en el camino, creo que esto es muy importante, incorporarlos decididamente en la gestión cotidiana. Creo que este es uno de los retos también que tenemos o que tenéis las organizaciones. La administración pública también es una organización, de realmente poder trabajar en base a algo que, como decía antes, te ancla realmente con lo que eres, con la esencia de cuál es tu misión en la sociedad, ¿no? del servicio que prestas. Es muy importante comunicar bien lo que hacéis. Creo que en estas alianzas lo del aprender de lo que otros hacen bien, encontrar claves para mejorar mi trabajo en las claves que han encontrado otras organizaciones es muy importante, y para eso es importante dar a conocer las cosas que se hacen, y además ser referentes en el qué hago, pero también en el cómo lo hago. Creo que los cómo son mucho más importantes de lo que eran, ¿no? Y el cómo hago las cosas, cómo llego a conseguir mi misión y mi objetivo es muy importante. Desde luego, creo que también más que nunca es fundamental la defensa de los derechos. Hay organizaciones que habéis trabajado mucho en este sentido y que seguís trabajando, y yo creo que el eje de la transformación van a ser los derechos de la ciudadanía, y es ahí donde tenemos que poner el foco. Y desde luego el valor de la cercanía, la proximidad, el valor de lo local, el compromiso con las personas, el enfoque comunitario, todos los modelos en los que estamos trabajando y que nos acercan a lo que realmente las personas nos están diciendo que quieren, nos llevan a lo local, nos llevan a lo comunitario, nos llevan a las redes que se tejen desde el terreno, desde lo más cercano a la realidad, y nos llevan a modelos que cada vez están más centrados en lo que necesita cada persona, como decía, en su complejidad, en lo que es y en lo que quiere que sea su proyecto de vida. Desde luego, nuestro compromiso con todo esto y en concreto con el ICON creo que es evidente. Además, vamos a renovar el convenio de colaboración entre el ICON y el Ministerio. Creo además que las administraciones públicas también tienen que tener un papel en ese cooperar, en ese contribuir, en ese impulsar. Creo que tenemos que hacer un diálogo compartido con la sociedad civil para poder acordar poder llegar a esos acuerdos.
Y por mi parte me quedaría agradecer estos encuentros, agradecer vuestro esfuerzo cotidiano, que es el que lleva a este homenaje, que no es pequeño, puede ser pequeño en tamaño, puede ser pequeño en las personas que nos juntamos hoy aquí, pero desde luego es un compromiso enorme, porque es un compromiso con lo que la sociedad necesita, y creo que ese es nuestro punto de encuentro, ¿no?, de las administraciones públicas con el tercer sector. También agradecer vuestra capacidad de transformación, esa que mostráis cada día. Creo que el tercer sector siempre ha sido resiliente, esto que se habla tanto últimamente, pero creo que esto ha sido un valor que siempre ha estado en el sector, y eso implica la capacidad de adaptación, la flexibilidad y la capacidad de transformarse, y la capacidad de no ser complaciente con lo que uno es, sino siempre aspirar a algo que sea mejor, ¿no?, y poder atender mejor a las personas. Desde luego agradeceros que ese trabajo lo hagáis con calidad, que por eso estáis aquí, y el esfuerzo que os ha llevado a este reconocimiento, que siempre hay algunas organizaciones que por circunstancias, por lo novedoso, por una idea que han tenido, por lo que sea, son como la punta de lanza de esa transformación, pero esa transformación está cada día en cada una de las organizaciones, y eso me consta. Por mi parte, nada más, recordaros y reafirmar el compromiso de la Administración Pública con todos estos procesos, porque realmente si tenemos un tercer sector fuerte, comprometido, vinculado al terreno, que conoce las personas y conoce la sociedad, tendremos una sociedad mejor, y ese es nuestro común objetivo, mejorar la sociedad. Por mi parte, nada más. Enhorabuena por el acto, y espero al año que viene volver a venir a ver qué tal anda la criatura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por tus palabras, por tu apoyo y por las claves tan interesantes que nos has aportado. Y vamos a cerrar esta mesa de inauguración de Premios RECO dando la palabra a Carlos Susías. Carlos Susías, como ya hemos dicho, es el presidente de APE en España y también de Europa, y tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí. Te agradecemos mucho tu presencia y tienes la palabra. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Patricia. Gracias por haberme invitado a estar aquí. Después de oír a Enrique tengo la sensación de que, como me conoce y sabe que soy un poco anárquico, tenía más bien vocación de redención más que de otra cosa, y por eso me ha llamado, ¿no? Pero bueno, y también decir que después de oír a Enrique y a Patricia, casi lo que me sale es decir, hemos dicho muchas gracias y hemos terminado, ¿no? Porque coincido plenamente con todo lo que se ha dicho. Generalmente yo soy muy crítico con las mesas, cuando hablan personas dicen cosas distintas y todos van diciendo que coincido con los oradores anteriores, y eso me pone de los nervios, pero en este caso es que coincido de verdad con lo que han dicho los oradores, ¿no? Por lo tanto no me queda otra que decirlo así. Como me han dejado 15 minutos los tengo que utilizar, y entonces no sé si contar una película, pero por lo menos tengo que, aparte de refrendar lo que se ha dicho antes, sí hacer algunas observaciones. Hay que tener en cuenta que en transformación, en cambio, hemos estado siempre. Lo que distingue las transformaciones que vemos ahora es la velocidad, la altísima velocidad, la intensidad de las mismas, no cómo se aceleran y cómo se acumulan unas sobre otras, ¿no? Y esto es lo que nos hace generar a todos la sensación de inseguridad, ¿no? Muchas veces de que a dónde vamos, ¿no? Cómo vamos, cómo estamos caminando en este proceloso maridaje que se está dando de distintas circunstancias, con un sistema claramente globalizado donde todo pasa aquí, ¿no? Verdaderamente tenemos esa sensación de la inmediatez, ¿no? Y esa sensación de la inmediatez, al mismo tiempo nos damos cuenta que muchas veces rompe con lo que es la localidad, el donde estoy, ¿no? Cómo se correlaciona lo que hago día a día con todo lo que ocurre y que me afecta permanentemente, ¿no? Y esto es este proceso de adaptarnos nos cuesta a todos. O sea, esto no es algo que les cueste a las entidades sociales, sino que nos cuesta a todos. Igual como cuando llegas a algún sitio y te dicen que duro ha sido lo de la pandemia, porque ha sido muy duro, ¿no? Aquí hemos tenido unos problemas, y muchas veces te sale decir qué duro ha sido la pandemia para todos
y todos hemos tenido que hacer lo que buenamente hemos pedido, pero hemos estado todos en esa misma situación, ¿no? Y por lo tanto eso también hay que tenerlo en esa perspectiva. Se han dicho cosas muy, muy importantes, ¿no? La pandemia lo que ha hecho ha sido aflorar muchas insuficiencias, también algunas fortalezas, ¿no? de la población, de la ciudadanía, de los sistemas y demás. Es verdad que muchas veces hemos visto debilidades de los sistemas, pero hemos visto también cómo las personas que están en esos sistemas muchas veces han dado lo mejor de sí para salir adelante, ¿no? Y no estoy hablando ya del sistema sanitario también, estoy hablando del sistema de distribución alimentaria en este país, ¿no? Por ejemplo, cómo han respondido los camioneros, cómo han respondido los cajeros o cajeras de supermercado, cómo han respondido los reponedores y demás. Eso también han estado al pie del cañón y esto nos ha salvado. Por lo tanto, es importante que también nos pongamos en valor no solamente las debilidades que tenemos, que son muchas, pero también las fortalezas que tenemos, porque sobre las fortalezas, conociendo las debilidades y conociendo nuestras fortalezas, es como podremos coger y avanzar y verdaderamente construir, ¿no? y conseguir que esas transformaciones que se van a ir dando van a ir en el mejor camino para que afecten lo mejor posible a las personas, porque las transformaciones pueden ser en positivo, en negativo, neutras y demás. Pero tenemos que estar vigilantes. Y también asumir una cuestión, que lo que ahora es bueno, dentro de 20 años podemos estar revisándolo, ¿no? Pues ahora mismo ya estamos revisando cosas que hace 20 años, hace 30 años considerábamos que era lo que teníamos que hacer y ahora lo estamos revisando. Yo creo que ahora revisaremos las cosas mucho antes de pasar 30 años, ¿no? Por este proceso de aceleración del cambio. Por lo tanto, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como sector, como sociedad, pero como sector, es la gestión del cambio, ¿no? Cómo gestionamos los procesos de cambio que se van a ir dando. Y en esto tenemos que tener algunos elementos importantes a tener en cuenta, ¿no? que nos damos. Primero, y para mí extremadamente importante, y está vinculado al tema de los valores, que lo habéis reflejado los dos en vuestros comentarios, es la coherencia, ¿no? La coherencia entre lo que hacemos, lo que decimos, lo que defendemos, ¿no? Y a la hora de proponer alternativas y cambios, ¿no? Cuando proponemos algo para la sociedad, tenemos que hacerlo también mirándonos hacia adentro, ¿no? Mirando en cada momento si verdaderamente estamos en esa línea, ¿no? Estamos pidiendo a la sociedad algo que nosotros estamos dispuestos a dar a la sociedad, o sea, pues, aunque sea vulgarmente, siempre se ha dicho, predicar con el ejemplo, ¿no? Pues yo creo que viene muy al caso. Verdaderamente tenemos esa necesidad de hacerlo. Y luego, viendo las debilidades que hay, que pueden ser, que si las gestionamos bien, pueden ser verdaderas auténticas fortalezas, ¿no? Cuando hablamos de predicar cuando digo de predicar con el ejemplo, cuando digo de ser coherentes, esto también nos lleva a otros elementos importantes que además nos fortalece, que son los elementos de transparencia, ¿no? El elemento de transparencia y buen gobierno son elementos que nos fortalecen, porque si la sociedad, que en definitiva pone sus recursos en nuestras manos, ve cómo los hacemos, cómo los usamos y por qué los usamos, pues entonces yo creo que eso al final nos termina fortaleciendo, porque está bien, es verdad que nos tienen que conocer más, pero tenemos también que saber darnos a conocer, que eso es especialmente importante. Antes ha dicho, y además Patricia lo ha dejado muy claro, que tenemos que ver, todo el mundo tiene que ver claramente cómo hacemos las cosas, pero yo también creo que es importante que la gente sepa el por qué las hacemos, por qué estamos metidos en permitidme la expresión, en este fregado, ¿no? Además, ¿por qué estamos haciendo estas cosas? Porque ahí se ve la coherencia de la acción, ahí se ve, si ves el por qué y el cómo lo hacemos, creo que tendremos una base de legitimación mucho más alta y además un nivel de apoyo social mucho más alto. Cuanto más alto sea el apoyo social a esa sociedad a la que pertenecemos, de la que somos miembros, pues más apoyo tendremos también desde las administraciones. Somos organizaciones de la sociedad, pero no nos olvidemos que la principal organización de la sociedad es la administración pública. O sea, la administración pública no es un grano que nos ha salido, sino que la administración pública es el principal instrumento organizativo del que se da la propia sociedad, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que ver, y Enrique lo ha dicho y me ha gustado la expresión, no podemos hacerlo todo. Yo diría, es que tampoco debemos, ¿no? O sea, verdaderamente hay cosas que tienen que hacer las administraciones, hay cosas que son responsabilidad pública, ¿no? Y desde esa responsabilidad pública, luego las entidades sociales tenemos otros elementos, es decir, por un lado, de impulso, de reivindicación,
de colaboración, por supuesto, y en todo caso de tratar de poner siempre a la persona, esto de poner a la persona en el centro de las acciones, que lo decimos mucho, pero eso hay que demostrarlo y mostrarlo, ¿no? Y eso no es fácil, ¿no? Verdaderamente eso es complicado y nos cuesta mucho a las organizaciones. Y cuando empezamos a hablar de las organizaciones, todo el mundo tiende a pensar en las grandes organizaciones. Hay unas cuantas grandes organizaciones en este país que tienen una gran capilaridad, pero la capilaridad social la dan las miles de organizaciones pequeñas y que tenemos en los ámbitos rurales, en los pueblos pequeños, en un montón de sitios. Y también se dice que es que estamos como muy dispersos. Pues no es tanto. Es muy raro encontrar ya organizaciones pequeñas que no estén metidas en algún tipo de plataforma, de red. Y además, es decir, que por lo tanto se ve que hay una vocación del propio sector social, del tercer sector, de las entidades pequeñas, grandes, medianas, todas, de colaborar como mínimo entre ellas. Hace unos años nos organizábamos mucho por colectivos, digámoslo así, ¿no? En estos momentos estamos en un momento donde estamos viendo que, aparte de actuar por colectivos, porque es necesario, hay que seguir haciéndolo, ¿no? Sí se está teniendo unas visiones mucho más transversales, porque es muy difícil que una organización consiga optimizar sus resultados y alcanzar la misión que tiene si no ayuda a que otras organizaciones alcancen la suya, para que esas otras también la ayuden a ellos. Por lo tanto, esa interrelación de misiones, ¿no?, nos lleva a la necesidad. No me gusta hablar de la palabra necesidad porque parece como que nos están forzando, ¿no?, sino que dentro de nuestra propia misión debe de estar esa vocación de ayudar a los demás, o sea, no solamente al colectivo al que hemos salido. Y claro, esto dices, eso es muy fácil decirlo desde una gran organización. No, pero es que desde la pequeña también se hace. En el momento que tú te relacionas con otros, aunque sea de tu ámbito, y esa pequeña plataforma que ha formado está metida en otra y luego en otra, esto está generando esa labor, ese impulso para que las cosas puedan hacerse de otra manera. Ponemos en valor elementos tan importantes como el tema del voluntariado, cómo tenemos que gestionar nuestro personal. Esos elementos tienen que ser también gestionados atendiendo a esta gestión del cambio de la que estoy hablando, y al mismo tiempo tenemos que hacerlo de una manera que se vea que es coherente con los valores que estamos defendiendo para toda la sociedad. Si no, no tiene ningún sentido. Si no, esas contradicciones se van a ver y nos van a debilitar. Tenemos que necesariamente gestionar esto. Ojo, y contradicciones vamos a tener siempre. Lo que tenemos que hacer es gestionarlas. Primero, conocerlas y gestionarlas. Y algunas veces pues tendremos que vivir con ellas, pero sabiendo que las tenemos, ¿no? Por lo tanto, por eso es tan importante tener, ser transparentes, ser eficaces, ser eficientes. Y para eso no es que tengamos que hacer es tener un programa de calidad, sino hacer las cosas con calidad, ¿no?, que es distinto, en el cómo hacemos las cosas. Por eso es especialmente importante. Y estamos en un momento que yo creo que abre muchas oportunidades. Y yo soy de los que digo que somos expertos en perder oportunidades, ¿no? Pero hay oportunidades, si no las trabajamos, las conseguimos. Las oportunidades no caen y te impregnan como si fuese, no se me ocurre ahora mismo ningún ejemplo, ¿no? Pero eso no es algo que te llega por casualidad, sino que te la tienes que trabajar, ¿no? La oportunidad te la tienes que trabajar. Y esto requiere que todas las organizaciones, primero, hagamos esa reflexión interna, y segundo, nos pongamos todas juntas a luchar en favor de la propia sociedad, porque lo que estamos defendiendo como entidades no va contra una parte de la sociedad, sino que no estamos solamente defendiendo los derechos de los más vulnerables, sino que estamos verdaderamente diciendo que todo lo que se haga se tenga en cuenta siempre a los más vulnerables, ¿no?, para que sean medidas de ciudadanía, medidas para toda la sociedad. Y eso, el discurso tiene que ir acompañado de nuestras acciones. Estamos muy bien en estos momentos en la manera de hacer las cosas. Hemos mejorado mucho, ¿no? Y tenemos que darnos a conocer y dar a conocer por qué hacemos las cosas, como he dicho antes. Y se abren estas oportunidades que yo creo que no debemos de perder, tanto a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. A nivel nacional, España es uno de los países mejor articulados en el tema del tercer sector. Es uno de los mejor articulados. Nos queda mucho que mejorar.
mejorar, pero tenemos que hacerlo. Y sí es verdad que necesitamos los apoyos desde la propia administración para esos procesos de transformación, ¿no? Y para que también seamos colaboradores en la transformación de la propia sociedad. La sociedad se va a transformar, estemos nosotros o no estemos. Si estamos nosotros y lo hacemos bien, se transformará, yo creo, de una manera mucho más equitativa y mucho más justa. Y luego hay que tener cosas en cuenta siempre, las debilidades que tenemos en estos momentos, y quiero hacer referencia a dos cosas en especial, ¿no? Una es la cuestión de género. No, vamos a ver, yo vengo del ámbito de pobreza, sabéis que EAPN es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, ¿no? Bueno, pues en el tema de pobreza, no hay ni un solo indicador de pobreza en donde la mujer esté mejor que el hombre, ni uno solo, ni uno. Por lo tanto, eso significa que hay algo estructural con el tema de género. Lo digo desde mi ámbito. Si nos vamos al tema de discapacidad, aparte de que en discapacidad no hay ni un solo indicador donde las personas con discapacidad estén mejor que las personas sin discapacidad, no hay ni uno en el ámbito también de pobreza y de otros ámbitos, no hay ni uno, pero también en mujer ocurre lo mismo, o sea, prácticamente en todos está peor la mujer con discapacidad que el hombre, ¿no? Por lo tanto, el tema de género es estructural, tiene que estar enfocado y tiene que estar metido en lo que puede ser, en lo que debe de ser nuestra gestión y nuestra actuación de manera ordinaria. Eso no lo podemos olvidar, porque si no, no lo estaremos haciendo bien y además eso se nos puede volver en contra, ¿no? Y finalmente decir que cuando estamos planteando que tenemos que transformarnos, que tenemos que hacer las cosas mejor, no podemos caer en el adanismo. Hemos hecho muchas cosas, se han hecho muchas cosas bien, y muchas de las cosas que se han hecho bien ahora hay que dejar de hacerlas porque hay que hacerlas de otra manera. No porque se hayan hecho mal, pero sino porque ya no es el momento de seguir haciendo determinadas cuestiones. Y esa gestión del cambio, esos procesos de actualización son complicados, son duros, pero lo podemos hacer y tenemos esa capacidad de hacerlo. Va a haber más recursos, es verdad, pero no creo que vaya a ser solamente un problema de recursos. Tenemos que plantear esas nuevas maneras de hacer las cosas, porque esas nuevas maneras de hacer las cosas es lo que verdaderamente nos hace conectar con la sociedad y obliga también a las administraciones a que tengan que responder de una manera más rápida y más eficiente, porque rapidez y administración generalmente no van muy unidos, ¿no? Pero vamos, yo sé que se tiene mucho interés, pero las cosas son como son. O sea, partiendo de la realidad, ¿no? Tratar de transformarla de la manera que mejor beneficie a las personas. Buen trabajo, enhorabuena a los que tienen el reconocimiento y espero poder compartir muchas más veces con vosotros. Gracias.